La lectura bíblica está en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 1. Así que busque lo que dice la palabra de Dios. Estaremos usando otras citas bíblicas más para la enseñanza del día de hoy. Así que vamos a reverenciar al Señor. Los que quieran ponerse en pie para leer su santa palabra. Proverbios 13, 1. La palabra de Dios nos dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Amén. Padre bendito, quiero darte las gracias en este momento por esta palabra, este versículo que está cargado de enseñanza, de virtud, de sabiduría. Te ruego, Dios, que esta palabra tuya pueda ser entendida por todos los presentes y que aun aquellos que están a la distancia puedan ser impactados por el mensaje de hoy. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros entienda que como padre es consejero, debe servir de estímulo y de ejemplo para los hijos. Que en el nombre de Jesucristo nos ayude, Señor, a entender y a poder definir cada vez con mayor seguridad esta bendición que nos ha dado de ser padres. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de este sermón: el padre como consejero. Casi en todas las culturas, la celebración a la madre excede o duplica la que se le hace al padre. ¿Verdad? Yo no me estoy quejando, estoy diciendo la verdad. Y esto puede ser como resultado natural de que la madre se identifica como una persona tierna, amorosa con los hijos, hasta tal punto que la expresión es nada como una madre. Sin embargo, también los padres son reconocidos por su labor, por su amor, por su dedicación para el bien de los hijos, y por esto tenemos el Día de los Padres, fiesta que es más comercial que afectiva, porque los comerciantes aprovechan para hacer negocio con todas esas cosas que afectan nuestras emociones. Y más en este país donde vivimos, ¿verdad? Cuando hay un día que se va a celebrar, 15 días antes están celebrando y vendiendo cosas y ofreciendo cosas hasta que llegue el día. Y después, pos el día, pre el día, ¿verdad? Antes y pos el día también se siguen ofreciendo cosas. Pero mire, todo parece indicar que el Día de los Padres es menos comercial que el Día de las Madres. Y que el Día de los Enamorados, que el Día de Thanksgiving, de Navidad y etcétera. Pero dejando las quejas, hermano. Lo importante es que es un Día de los Padres. Amén. Así que esto es lo importante. Y hoy es el día de celebración, y en este día vamos a reflexionar sobre un aspecto importante, y es el padre como consejero. Algunos hombres piensan que educar a los hijos es una responsabilidad de la madre. Por ejemplo, y lo que yo voy a decir, sé que nadie que está aquí practica esto que voy a decir, ni tampoco el que me está viendo a la distancia practica esto, pero hay padres que su niño, su niña se le acerca con algo y dice: ve para donde tu mamá, ve donde tu mamá. Hermanos,
El mandato bíblico no es ese. La Biblia establece al hombre como cabeza del hogar y al hacer esto, no es para que el hombre sea el macho, el que hay que hacer todo lo que él quiera y que todo el mundo tiene que temblar cuando él llega, sino que la Biblia establece al hombre como cabeza del hogar es porque le otorga la mayor responsabilidad en todos los sentidos. Y la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. Por esto el padre tiene responsabilidad y una de ellas es la debida instrucción y el cuidado de los hijos. Todas las personas en su niñez necesitan un modelo paternal. Miren, hermanos, es una necesidad. Es una necesidad que un hijo o una hija tenga algún modelo paternal. Y cuando estoy hablando de modelo paternal, a veces hay circunstancias de la vida que varían esto y puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser un primo, en fin, un modelo paternal. Hace un rato la hermana Yesenia decía que sus hermanos sirvieron para ella de modelo paternal debido a la circunstancia que la familia vivió. Así que es importante que nosotros entendamos que cuando se habla de que toda persona necesita un modelo paternal, se extiende a otros ámbitos que no solo es el de la paternidad biológica. Mire, esto es sencillo. Si podemos influir de manera positiva, nosotros los hombres, en cualquier persona, influir en ellos, vamos a hacerlo. Que de alguna manera estamos cumpliendo con un deber paternal, aunque no sean familia nuestra, de esta manera nosotros estamos cumpliendo. Veamos lo que dice el proverbio en su primera parte. Proverbios 13:1 dice, el hijo que sabio sabe demasiado. El hijo sabio no necesita consejo. Eso es lo que dice el proverbio, ¿verdad? Porque como es muy sabio, muy inteligente, no necesita consejo. Dice que el hijo sabio recibe el consejo. Oh, la persona sabia recibe consejo. La persona que no es sabia rechaza el consejo. Dice, no debo recibir consejo. A veces un hijo piensa que su padre ya está pasado de moda. No, porque el tiempo tuyo, pero que en tu época era diferente. Hermanos, lo único que cambia es la tecnología. Es lo único que cambia. El ser humano sigue sufriendo igual y las personas siguen cometiendo los mismos errores y la gente sigue con sufrimiento en este mundo y el que no se lleva de consejo va a pasar muchos momentos angustiantes en la vida. Decía un hijo a su madre, no me diga, no me dé consejo porque todo lo que me dice me pasa. Y ese hijo pensaba que era porque su mamá al hablar producía aquello, pero bien sabemos que lo que una gente dice no va a pasar. El consejo era para que ese hijo le fuera bien, para que no le fuera mal, porque ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en este proverbio? El hijo sabio recibe el consejo del padre. Al leer esta frase sagrada, cualquiera puede interpretar que el hijo es sabio porque decide ser sabio. Pero el hijo se convierte en sabio por la instrucción y el ejemplo que ve de su padre. Yo quiero que usted se grabe dos palabras hoy, muy sencillo.
instrucción y ejemplo. ¿La puedes repetir? Instrucción y ejemplo. Dos palabras clave en lo que yo voy a continuar desarrollando en este día. Ahora, ¿por qué el hijo se convierte en sabio cuando escucha la instrucción y ve el ejemplo del padre? Porque es el consejo paternal el que hace sabio al hijo. Es decir, el hijo no es sabio porque sí, sino que el padre enseña a ser sabio al hijo, como puede también enseñarle otra cosa, ¿verdad? Que no sea ser sabio. Veamos otra vez la frase. ¿Cómo dice la frase del proverbio? El hijo sabio, ¿qué? Recibe el consejo del padre. Pero para que un consejo pueda surtir los efectos deseados, se hace necesario tomar en cuenta dos aspectos. Así que, mire, si un padre quiere que su consejo pueda rendir frutos, que pueda lograr el propósito, el objetivo, debe tomar en cuenta dos aspectos, y el primero de ellos es la repetición del consejo. Vamos a ver, ¿cuántos padres de los que están acá han dicho en alguna ocasión, pero es que tengo que repetirle lo mismo al hijo? Levanten las manos, ¿cuál es? Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pues déjenme decirle que eso es así. No piense que esto va a cambiar. No piense que esto va a ser diferente. Es un principio. Déjeme decirle que en la enseñanza, lo que conocemos como la didáctica, uno de los principios es la repetición para que las cosas se puedan aprender de una manera correcta y de una forma adecuada. Hay cosas que se van a repetir y van a quedar en la mente de la persona y van a formar parte de la vida de esa persona. Usted escucha, por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí, y yo pienso que todo el mundo, ha tenido frase en la familia que todo el mundo la ha repetido? Todos. Yo recuerdo que mi abuela me enseñó un jueguito cuando yo estaba pequeño. Yo no sé si en los países acá lo usan igual, pero en República Dominicana le dicen las madres jugando con los niños, con los bebés: cuando vaya a comprar carne, no la compre ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, solo de aquí. Y le hacía cosquilla. Mi abuela lo hacía conmigo, pues mi hija con el bebé en Nueva York también. Mi abuela, bisabuela de mi hija, tatarabuela de mi nieto, practicando lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque estas cosas se conservan y todo el mundo tiene su tradición familiar en el plano de cada familia. Es así. Mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 9. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiero que usted entienda claro con quién Dios está hablando. Está hablando con los padres aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé que está hablando con los padres. ¿Por qué? Porque el verso 7 lo dice. ¿Y la repetirá a quién? ¿Y entonces con quién está hablando? ¿Con el papá? Está diciendo que las palabras que Dios nos da. ¿Quién es nuestro gran Padre? Dios. Cuando nosotros oramos, ¿qué decimos? Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro gran Padre. Y Dios
nos ha dejado a nosotros su consejo. ¿Dónde está el consejo de Dios? Está aquí. No está en otro, no lo busque en otro libro, no lo busque en otro lugar, no lo busque en una religión porque no lo va a encontrar. Está aquí en la palabra de Dios, porque ¿qué es esto? Palabra de Dios. Y aquí está el consejo que Dios nos ha dejado. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí el mismo Señor? Dice que estas palabras deben estar en el corazón del Padre. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está dentro es lo que se va a manifestar fuera. Ahora, observe lo que sigue diciendo este verso 7. Dice, y las que repetirás a tus hijos una sola vez y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Repetir. Y sigue diciendo, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La repetición del consejo. Papá, no te canses de aconsejar a tus hijos. A veces nos sentimos frustrados. Decimos, pero que no me oye. Déjeme decirle que la Biblia dice, instruye al hijo en su camino y aún cuando fuere viejo no te apartará de él. Y lo que somos aquí adultos, aquí no hay nadie viejo, lo que somos adultos, lo que somos menos jóvenes, sabemos bien que hay cosas que nos dijeron y que forman parte de nuestra vida hoy. Aprendimos honestidad de nuestros padres, porque déjeme decirle una cosa, no había tantos adelantos, ni siquiera había mucha educación académica, pero habían valores, honestidad, respeto, tantas cosas. Hay muchos adultos que son incapaces de faltarle respeto a otra persona. ¿Y es por qué? Porque en su casa se lo enseñaron. Le enseñaron esos principios que son valores que tristemente están en peligro de extinción en este mundo. La repetición. ¿Ven este pasaje de Deuteronomio? La repetición. ¿Para qué? Para que estas enseñanzas puedan quedarse. El mandato del Dios al Padre es que no se canse de aconsejar a sus hijos. Que ya lo hemos intentado de 10 maneras. Intentémoslo de la manera número 11, o de la 12, o de la 13, no importa. ¿Cuándo termina uno de ser padre? ¿Cuándo? No termina. Miren, la sociedad americana tiene muchos principios muy buenos, de trabajo, de disciplina, de puntualidad. Yo recuerdo que en mi país de origen, cuando se quería puntualidad, decían hora americana, hora americana. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros los latinos? Que nos vamos a reunir a las 7 de la noche y le decimos a las personas que es a las 6:30 para que puedan estar a las 7. Y si es a las 7, no, todavía a las 8 es temprano. ¿Pero y por qué es esto? Y esto menos debe pasar en una iglesia donde debemos de ser puntuales y cumplir con las cosas en orden en que debe ser. Pero, hermanos, tenemos esta situación en el mundo que es importante que cuidemos nosotros esos valores, esos principios y que entendamos que repetir el consejo cuantas veces sea necesario es parte fundamental de lo que cada padre tiene que hacer por sus hijos. No nos vamos a cansar. Recuérdese, esto no termina hasta que no nos vayamos. Seguimos siendo padres. No importa lo que nosotros hayamos visto en este mundo.
Hace un minuto yo decía, hemos aprendido cosas muy positivas de la cultura americana, pero también hay cosas que no son buenas, que entiendo que no son de los principios de los padres fundadores de esta nación, pero que a través del tiempo se han creado, si hoy son legales. Por ejemplo, a los 18 años tú eres adulto, resuélvetela tú. Oh, pero y entonces a los 17 años y 364 días la persona es hijo, ¿verdad? Pero un día después, cumplen los 18, ya no. Mire, se sigue siendo padre mientras se viva. Se sigue siendo hijo todo el tiempo. Todo el tiempo. Los que tenemos hijos que son adultos, a veces, ¿cómo decimos acerca de ellos? Los muchachos. Y a veces ya tenemos nietos de ellos, pero los muchachos, ¿por qué? Porque ese sentido paternal no se termina, no se acaba. Es algo que viene y que no se termina. ¿Usted ha escuchado a alguien que diga, ahí va mi ex hijo? O alguien, mi ex padre. ¿Verdad que no? Todo lo demás tiene ex. Pero ahí no. Ahí no hay nada que se pueda hacer. Entonces, papá, para que el consejo pueda surtir efecto, no tengo otra noticia, hay que seguirlo repitiendo. Y a veces uno dice, ahí ya estoy como cansado. Pero hay que seguir, porque esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea. Así que primero debemos de repetir el consejo. Y segundo, que está la parte importante, para que el consejo pueda funcionar, hay que enseñar con el ejemplo. Amén. Amén. Instrucción y ejemplo, ¿verdad? Dos palabras que le pedí que se aprendieran este día. Así que después de la instrucción verbal, hay que enseñar con el ejemplo. Mire lo que dice San Juan capítulo 5 verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Para que un hijo pueda escuchar el consejo del Padre, el Padre debe ser un ejemplo para su hijo. Yo llegué a escuchar, no por andar con ellos porque estaba pequeño, pero llegué a escuchar borracho en mi país decir, el día que mi hijo tome alcohol le doy una paliza, cayéndose así. Y yo pregunto, hermanos, ¿será que la gente va a hacer lo que oiga o lo que vea? Lo que la gente ve. Es el ejemplo. Son los hechos los que van a determinar el paso que una persona puede dar. Y en este sentido, no puede un padre pretender que su hijo haga lo contrario de lo que ve hacer al padre. Esto es lo que dice Jesús. Noten este versículo. Jesús está hablando de su relación con el Padre Celestial. Sabemos que esto es algo sublime y perfecto. Pero este ejemplo nos dice a nosotros que como padres tenemos que batallar por dos cosas. Instruir a los hijos, pero también darles ejemplo. Siempre lo estoy repitiendo, hermano, el niño no va a hacer lo que usted le diga, va a hacer lo que usted hace. Va a terminar haciendo lo que usted hace. Y yo tenía un amiguito y él tenía otros amiguitos, yo los conocía a los otros, pero yo no era tan amigo de ellos. El caso es que ese amiguito me dijo, él tenía una botella, era una botella de ron, pero estaba vacía y él le tenía agua y le echó unos pececitos dentro de la botella de ron y los tenía ahí. Pero entonces su amiguito, su papá,
le gustaba tomar, y yo recuerdo ese señor, se llamaba o se llama Félix, no sé, hace muchísimos años que no sé de él, vivía en la otra calle donde nosotros vivíamos, y ese señor estaba borracho todo el tiempo, y un día llegó el niño, hijo de ese borracho, a la casa de mi amiguito, y vio la botella y dijo, yo soy Félix, se bebió, y él, no te lo bebas, se bebió el agua con los pececitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Eso era lo que su papá hacía. Eso era lo que su papá hacía. Así que es importante entender que el Padre enseña con la palabra, con la instrucción, pero también enseña con el ejemplo, y el ejemplo es mucho más fuerte que cualquier palabra que uno quiera emplear. Ahora, toda regla tiene sus excepciones, ¿verdad? Hay hijos que han visto mal ejemplo y no lo han copiado. Pero tristemente debemos entender que en más de un 90% de los casos el hijo terminará haciendo lo que vea hacer a su padre. Probablemente alguien como padre diga, bueno, aquí hay problema, porque tal vez no he sido el mejor modelo, el mejor ejemplo para mis hijos. Probablemente alguien se desanime al oír esto porque ha fallado en varias cosas, y los hijos han sido testigos de esos errores. Usted sabe que el mejor lugar para conocer una persona, ¿usted sabe cuál es? La casa. Mire, en la casa se conocen los buenos cristianos, en las casas se conocen los buenos hijos, los buenos padres, las buenas madres, los buenos hermanos. Ahí está. Y probablemente uno se desanime y diga, pero ¿y entonces qué puedo hacer? Me he equivocado y mis hijos o mi hijo o mi hija han sido testigos de errores que he cometido. Entonces, ante una situación así, ¿qué puede hacer el padre para lograr convertirse en consejero para sus hijos? Porque, ¿cuál es el título del sermón de hoy? El padre como consejero. Hermanos, aquí el tiempo es determinante. En la mayoría de los casos va a depender de la edad que tengan los hijos. A mayor edad es más difícil convertirse en consejero de sus hijos. A menor edad es mucho más fácil poder hacerlo. Pero hay algo importante, no todo está perdido. En Dios siempre hay esperanza. Y el Señor en nosotros puede restaurar lo que hemos dañado. Nosotros a veces dañamos las cosas bastante, pero Dios puede ¿qué? Restaurar todo aquello. Y el mensaje está encaminado a esto, a poder restaurar aquellas cosas que hemos dañado nosotros. Así que en el Señor siempre habrá esperanza para que las cosas sucedan. El pasado no se puede recuperar, pero sí podemos mejorar el futuro. Lo voy a repetir. ¿Qué podemos hacer con el pasado? Con los errores que cometí, ¿qué puedo hacer? Nada. Nada. Pero sí puedo ¿qué? Mejorar el futuro. Sí puedo hacer las cosas diferentes en el futuro. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Entendemos que nos hemos equivocado. ¿Y qué padre no se ha equivocado? Cuando un hijo muchas veces está exigiendo demasiado a los padres, el padre le dice, no te preocupes, cuando tú tengas hijos, hablemos. Cuando tú tengas hijos, hablemos.
Porque no es fácil, o mejor dicho, es muy fácil desde la silla de la casa mirar que el boxeador suyo debió noquear al otro. ¿Verdad? Pero ponerse 2 guantes y meterse al... Es muy fácil. ¿Cuántos de ustedes han anotado un gol fácilmente sentado en su casa? ¿Cuánto? Muchísimo. ¿Cuántos de ustedes no han encestado un tiro de 3 cuando el hit está jugando y Carmen y yo casi cogemos la bola y la metemos? ¿Cuáles de ustedes no han dado un jonrón cuando el equipo suyo está bateando? Ah, pero es muy fácil. Mira, se ponchó. Mira, falló el tiro. Mira, tiró y voló la portería. Es muy fácil desde la silla, ¿verdad? Pero vamos a meternos en la cancha. Así que es importante, y aquí hay mucha gente joven, es importante de que el joven no solo se quede criticando a su papá que se equivocó, sino que diga, yo quiero hacerlo mejor. Aquí está la parte. Yo quiero hacerlo mejor. Así que ese es el punto por donde debe comenzar todo. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos aprovechar mejor el futuro. ¿Y cómo se debe hacer esto? Se debe iniciar por un cambio, un verdadero arrepentimiento del mal ejemplo que la persona ha dado. Este cambio es algo que debe ser evidente ante los hijos. ¿Debe un padre pedirle perdón a sus hijos o no? Pierde su paternidad, ¿verdad? Con esto. Se pierde la hombría. ¿Y cómo voy a estar pidiendo perdón? No, es todo lo contrario. El que hace esto es valiente. El que hace esto es un hombre de verdad. Porque el que se equivoca y lo reconoce, ese sí es un hombre de verdad. Reconoce, tiene la valentía de decir, esto yo lo enfrento y en esto me he equivocado. Hermanos, pedirle perdón a los hijos es un mandato de Dios. Porque el padre debe ser, ¿qué? Buen consejero de los hijos. Y cuando un padre le demuestra a los hijos, aunque se equivoque, que no se equivoca, ¿sabe qué le está enseñando? Que nunca admite un error en su vida. Que nunca admita que se equivoca, que lo ha hecho mal, que lo ha hecho incorrecto. Así que es importante empezar a trabajar en esto y lo que cada uno de nosotros debe reflexionar. Déjeme decirle que otra vez, ningún padre puede decir, no he cometido errores. Hemos cometido errores, pero podemos enmendarlo. Podemos hacer algo para que ciertas cosas cambien, para que ciertas cosas puedan ser totalmente diferentes. Una frase dice que rectificar a tiempo es de sabios. Y mira lo que dice Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que reconozcamos nuestros errores y cambiemos, nos podamos arrepentir. Ahora, ya sabemos que para el consejo ser efectivo se necesitan 2 partes. Primero, instrucción, ¿verdad? Ya se la aprendieron. Y segundo, ejemplo. Recuérdelo, 2 palabras sencillitas. Instrucción y ejemplo. Hablemos con la boca y hablemos con los hechos. Esto es sencillo, es fácil. Ahora, habiendo el padre cumplido con esas partes, entonces, y solo entonces podremos aplicar la segunda parte del proverbio tomado en el día de hoy. ¿Recuerdan el proverbio 13:1? El hijo sabio, ¿qué cosa? Recibe el consejo, mas el burlador no escucha las reprensiones. Cuando el padre ha cumplido con instruir repetitivamente a sus hijos y el padre le ha dado un buen ejemplo de vida, no es perfecto, pero ha luchado por lograrlo, entonces el corazón de ese
padre descanse en paz. Aunque su hijo haga alguna cosa mala, el padre no se sentirá culpable. ¿Están entendiendo esto que estoy diciendo? Cuando usted y yo cumplimos con el deber, si el otro no cumple, usted y yo quedamos libres de culpa. Hemos cumplido. Uno quisiera que los hijos se llevaran siempre del consejo. Levanten las manos los que son hijos aquí. Sí, de grande que usted es y no importa la edad, usted es un hijo. Mire, qué triste es. A veces uno de padre quiere sacar a los hijos adelante y que los hijos aprovechen la experiencia que uno tiene. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Y qué me pasa a mí? Que no nos hacen caso. ¿Es así o no? ¿No? 20,000 motivos para no hacernos caso. Y uno viendo cómo uno quiere sacar a ese hijo hacia adelante. ¿Por qué? Porque recuérdense, hijos, algo muy importante. Por donde está caminando ya papá caminó. Ya pasó por ahí. Ya no es cuestión de que si soy sabio, si sé de tecnología, si sé de todas estas cosas, de electrónica. Esto no se trata de la vida del ser humano, que ha sido igual siempre. El sufrimiento, el dolor, la amargura. No hay lágrimas electrónicas, ¿verdad que no? Son reales. No es lo mismo dar un buen ejemplo y que los hijos se porten mal, que por dar un mal ejemplo los hijos se descarríen y se hundan en las cosas malas de la vida. La conciencia del primero estará tranquila, del que dio el buen ejemplo, pero del que da el mal ejemplo, su conciencia le va a decir, oye, se están comportando así por esto, por lo que hiciste. El proverbio, ¿cómo llama? Hijo burlador al hijo desobediente. Es aquel que no quiere escuchar las reprensiones del padre. Y mire lo que pasa con algún hijo. Hay un hijo que critica a su papá porque su papá no lo hizo bien. Y tiene razón. Pudo no haberlo hecho bien, pero a veces pasa que el hijo lo hace peor. Lo hace peor. Cuando le toca, sabe que está mal. Sabe que está mal. Pero cuando le toca, no lo hace bien. Yo creo que todo hijo cristiano debe decir, los errores que he visto en mi papá yo no lo voy a repetir, yo lo voy a hacer mejor y yo no voy a cumplir, yo no voy a hacer ese cuadro, sino que yo voy a mejorar lo que ha pasado. Pero es triste pensar que la historia se da a la inversa y que muchas veces se repite y aún peor lo que ha sucedido. El deber del padre es aconsejar siempre a sus hijos y servirle de ejemplo. Amén. Ese ha sido el mensaje de hoy. Aconsejarlo, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? No importa, no importa. Todas las veces que sean necesarios y no importa la edad que tengan. Miren, hay padres que los hijos ya de adultos tienen que oírlo. Tienen que oírlo. Usted me tiene que oír a mí. Usted mi hija, usted mi hijo. Ok, está bien de que no nos podemos exceder, ¿verdad? Porque no podemos a un hijo de 50 años decirle, usted se me quita esos zapatos y se pone esto. No podemos hacer esto. Aún la misma Biblia manda a que los padres dicen no exasperéis a sus hijos para que no se desanimen. Es decir, hay un punto donde debemos nosotros entender que existe un límite. Pero mis hermanos, no termina nunca nuestra función. Y recuerden que el padre debe procurar siempre aconsejar a sus hijos. Mire,
Que si los hijos fracasan, no digan, pero mi papá lo sabía o mi mamá lo sabía y no me lo dijo. Dígaselo. Que se enojen, no importa. ¿Cuántos de los que están aquí se enojaron con su papá? ¿Cuántos? Levanten las manos. ¿Quién se enojó? Todos. No me diga usted que en algún momento no se enojó con un consejo que le dieron, con una reprensión que le dieron. ¿Por qué? Porque cuando estamos jóvenes no nos gusta. Algunos pusieron la trompa como un elefante cuando le estaban aconsejando. ¿Verdad que sí? Pero ¿y hoy? ¿Qué pasa hoy con ese consejo? Usted lo agradece. Porque si usted es un hombre de bien, una mujer de bien, es por ese consejo que le dieron. Que no se fue a la calle a hacer cosas y aún una persona que venga de la calle, el Señor lo cambia y lo transforma también. Pero si no tenemos que vivir esa experiencia, es mucho mejor poder vivir esa experiencia. Así que recuerden, el deber del padre es aconsejar. ¿Cuándo? ¿Cuándo a los hijos? ¿Cuándo? Siempre. ¿Y servirle de qué? De ejemplo. Pero es la responsabilidad de los hijos escuchar el consejo del padre. Hijo, ¿por qué ir a otro lugar a buscar consejo? Cuando papá lo va a hacer con dos cosas, con experiencia y con amor. Porque se va a preocupar por ese hijo. Cuando un hijo cae en tragedia, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están? Están ahí. No van a aparecer. Pero ese padre, esa madre siempre estarán ahí. En este día quiero concluir con una ilustración. Es un hecho ilustrativo. Una vez había un padre, un hombre muy laborioso. Se casó, tuvo un hijo, su esposa falleció, se quedó viudo, siguió trabajando, un hombre muy laborioso, muy ingenioso, hizo mucha riqueza, el hombre se hizo muy rico. Estaba mimando a su hijo, cuidándolo, pero su hijo era muy desobediente. Consejo que aquel padre le diera, consejo que aquel hijo echaba al olvido de una vez. Le dio mucho sufrimiento. El padre enfermó, ya estaba avanzado de edad, enfermó y ya grave para morir, llama a su hijo para darle el último consejo. Le dice: hijo, tú has sido muy desobediente. Tú nunca has querido escuchar los consejos que te he dado. Ya yo estoy para morir. Y dejo mucho dinero, dejo una fortuna enorme. Mira, hijo, yo sé que tú vas a destruir esa fortuna. Yo sé que tú vas a destruir todos los bienes que he dejado. Cuando haya destruido todo, hijo, mira, tú ves ese árbol que está en el patio, un árbol seco que había. Tú ves esa rama que sale. Guarda una cuerda para que te cuelgue de ese árbol cuando haya destruido todo. El último consejo. Murió el padre. El hijo comenzó a destruir todo, a acabar con todo. Cuando quedó en la pobreza total, reflexionó, se acordó del consejo del padre y dijo: bueno, como yo nunca quise escuchar a mi papá, voy a hacer el último consejo que él me dio. Tomó la cuerda, la colgó exactamente de la rama que el papá le había dicho. Se colgó de ella y con el peso del cuerpo se quebró la rama. La rama estaba hueca. Y cuando miró, allí habían diamantes, esmeralda, había oro, una fortuna que el padre guardó allí en aquellas ramas.
¿Saben, hermanos? Aquel joven aprovechó una segunda oportunidad que se le dio. Aquello lo impactó de manera tal, cambió de vida, jamás fue el mismo. Escuchó el último consejo de su padre y lo obedeció. Dios es nuestro gran Padre y Dios nos ha dado su consejo. ¿Qué debemos hacer? Obedecer a Dios. Vamos a obedecer al Señor, así como un hijo biológico o un hijo de la manera que sea desobedece a su padre material. Así usted y yo podemos desobedecer a nuestro Padre Celestial. Escuchemos el consejo de Dios. Obedezcamos su palabra para que al final no tengamos que colgarnos como el hijo desobediente, ¿verdad? Sino que podamos disfrutar de la paz y de la bendición del Señor. Concluyo señalando, el padre cristiano debe ser el mejor consejero de sus hijos. ¿Y cómo se debe aconsejar? ¿Cómo? Dos maneras, ¿verdad? Instruyendo con las palabras y con el ejemplo. Y el hijo cristiano, ¿qué debe ser? Obediente, sumiso, sabiendo que el consejo de su padre va a venir con sabiduría y con amor. Que Dios bendiga a todos los padres. Que el Señor les bendiga a todos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Papá, si te ha equivocado, hoy es un buen día para decir, debo enmendar esto con los hijos. Hijo, si no estás respetando a papá, hoy es un buen día para poder hacerlo. Déjenme orar y luego de esto voy a orar de manera general, luego voy a hacer una oración específica por algo. Así que permítame orar. Padre, quiero darte las gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de recibir esta palabra tuya. Es el consejo tuyo. No he hablado de lo que yo me he inventado, he hablado tu palabra. Yo te pido, Dios, que bendigas a cada padre. Señor, ninguno de nosotros ha sido perfecto, hemos cometido graves errores. Ayúdanos, Señor, a enmendarlos. Ayúdanos de alguna manera a resarcir algún daño. Te pido, Dios, que en el nombre de Jesucristo tú nos ayudes a aprovechar el futuro, mejorando las cosas, Señor. También, oh Dios, te pido por cada hijo, para que respete a su papá. Cada hijo que entienda que no tiene ninguna razón para faltarle respeto a ese padre, sino que debe de respetarlo como tu palabra nos manda, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a enseñar con la palabra, pero enseñar más con el ejemplo. Ayúdanos a vivir de esta manera y que el consejo tuyo, como nuestro Padre, pueda reinar en nuestro corazón. Bendice cada padre presente aquí a la distancia. Ayúdale, Señor, a salir adelante y que siga siendo cada padre un buen consejero. Que hay tiempo, Señor, para enmendar en cualquier ocasión. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero hacer una oración más y voy a orar por una jovencita. Ella no sabe que yo iba a orar por ella. Eva, ven aquí que quiero orar por ti. Eva se va a la universidad y vamos a orar por ella. Eva, recuérdate de algo muy importante. Tú mañana vas a ser una profesional, vas a ser doctora, ¿verdad? Pediatra.
Va a ser doctora pediatra, así que ya saben. Pero mira, Eva, tú puedes ser muy buena doctora, tú puedes hacer mucho dinero, pero sin la bendición de Dios, está todo fracasado. ¿Ok? Vamos a orar por ella para que Dios la ayude. ¿Ok? Para que Dios te dé sabiduría y Dios te ayude. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero darte las gracias por esta joven. Gracias por Eva. Le hemos visto crecer, oh Dios, y ahora ella pasa una etapa muy importante de su vida. Va a estudiar, va, Señor, lejos de acá, a hacer una carrera. Te pido que el temor tuyo reine en su vida, que ella haga lo correcto, Señor, que no se deje influir por otras ideas, sino que ella siga el ejemplo que ha tenido de tu palabra, la enseñanza de tu evangelio. Dale sabiduría para que ella entienda todo lo que es necesario para hacer esta carrera, que mañana sea una buena pediatra, oh Dios, que mañana pueda ser una buena profesional y que tú bendiga su vida con éxito en todos los aspectos. Bendícele, Señor, ayúdale, oh Dios, y sobre todo, Padre, te pido que el temor tuyo nunca se aparte de su corazón. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que te estaremos refiriendo muchos niños para que los atiendan. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso. Gracias al pastor por ese mensaje. Estaba muy bueno, muy bueno. Yo que todavía no soy papá, estaba escuchando ahí muchos consejos buenos para el futuro. Vamos a terminar con esta alabanza. Es grande, mi Dios es fuerte, nombre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios.
es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Y ahora con nuestro hermano. Dios bendiga su palabra y vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has brindado, Señor, de estar en tu casa. Gracias por esta palabra, Señor bendito, que ha llegado a nuestros corazones, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos sigas ayudando, Señor, fortalezca nuestras vidas. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de ser padres, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes, Señor, para que tú nos des sabiduría y entendimiento para poder instruir a nuestros hijos por el buen camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo para ellos, Padre amado. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, cada día más que tú nos ayudes, Señor, a crecer bajo tu presencia, bendito Dios. Asimismo, podamos ser ese ejemplo para nuestros hijos, Padre amado, y que ellos se den cuenta, Padre, y que te respeten a ti, Padre bendito, y que tengan el temor tuyo para que ellos puedan ser alguien en el futuro, Padre amado. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú nos has permitido hacer en esta mañana, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos siempre, Padre, dándote las gracias. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos lleves con tu bendición a cada uno de los lugares que nos dirigimos, Señor amado. Cuídanos, guárdanos de todo peligro por ahí donde vayamos a caminar, Señor amado. También, Padre bendito, nos ponemos en tus manos dándote las gracias, Señor, desde ya por esta semana que empezamos nuestros labores, nuestro trabajo. Bendícenos, Padre, dándonos el entendimiento y sabiduría que necesitamos, Señor, para seguir creciendo, Padre, y que podamos ser esos padres ejemplares como dice tu mandamiento, Señor amado. Gracias te doy, Padre, por todo esto, y en tus benditas manos de amor nos quedamos, y en tu santo y bendito nombre oramos. Amén y amén.